Entonces, ayer trabajamos todo lo que tenía que ver con el cálculo del logaritmo, ya sea encontrar la base, encontrar el argumento o el resultado del logaritmo. Después nos saltamos a la parte 5, ¿cierto? Que era la función logarítmica. Y están gritando los gatos. Y la función logarítmica, y vimos el dominio, recorrido de la función logarítmica y el gráfico, ¿ya? Y al final vimos, pero de manera... sí, pero no es así. Al final vimos de manera bien rápida, ¿cierto? La función exponencial, que vamos a comenzar resolviendo algún ejercicio de esto, para explicarlo. Luego tengo, yo igual reviso los apuntes que ustedes tienen de las clases, y este problema no lo han resuelto, así que lo vamos a resolver también, que tiene que ver con la función exponencial. Este lo hicieron en clases, entonces vamos a resolver el problema C y el problema D, ¿ya? Problemas de aplicación con la función logarítmica y exponencial, ¿ya? Eso para iniciar. Entonces, repaso de lo de ayer. Bueno, les comentaba que la función logarítmica y la función exponencial, ¿cierto? O sea, el logaritmo con la potencia son familiares, ¿ya? Es decir, yo puedo tomar un logaritmo y lo puedo transformar en potencia, puedo tomar una potencia y lo puedo transformar en logaritmo, ¿ya? Esa relación entre logaritmo y potencia es la que yo tengo que tener siempre clara, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa relación a mí me permite siempre calcular todos los elementos que yo necesite del logaritmo. Teníamos tres casos, como en la primera parte, donde siempre nos faltaba el resultado del logaritmo, entonces lo escribíamos como potencia. Teníamos otro caso donde nos faltaba la base del logaritmo, también era necesario aplicar ¿cierto? ¿Cómo se llama? La propiedad con las potencias. Y teníamos otro caso donde nos faltaba el argumento del logaritmo y también lo transformábamos en potencia, ¿cierto? Lo calculábamos. Entonces después vimos la función exponencial al terminar, ¿ya? Y yo les dije que la función exponencial era bien sencillita, ¿ya? Bien sencillita, porque vamos a trabajar aquí solamente, esto de aquí lo voy a borrar, y es que, como dice en la guía, miren, vamos a revisar lo que está aquí en la guía, no se lo aprendan de memoria, si traten de entenderlo, ¿ya? Que donde dice, el dominio, ¿ya? Vamos a achicar esto un poquito, el dominio, ¿cierto? Aquí está, el dominio de una función logarítmica, ¿ya? El dominio de una función logarítmica siempre es desde el 0 hasta el infinito positivo, ¿ya? Pero no necesariamente iba a ser desde el 0, sino que nunca nos iba a dar el argumento 0 y ese intervalo a veces podía quedar desde el 3, desde el 4 o desde el -1, eso va a depender, pero siempre es un intervalo desde un número hacia el infinito positivo. Pero el recorrido siempre iban a ser todos los números reales, ¿ya? Esto para el logaritmo, ¿ya? Desde el 0 al infinito positivo y el recorrido todos los números reales. Ahora, como la función logarítmica, y esto a veces cuesta entenderlo, la función logarítmica y la función exponencial, por la relación logaritmo y potencia, son inversas, lo que yo considero recorrido de la función logarítmica es el dominio de la función exponencial, como que se cambian. Y lo que yo considero dominio de la función logarítmica es el recorrido de la función exponencial. ¿Ya? ¿No hay nadie? Ya. Eso. Entonces, cuando yo hablé acerca de la función exponencial, dije que nosotros tenemos que partir con el tema de las restricciones, ¿ya? Y mire, aquí la función exponencial se caracteriza porque voy a tener el x en el exponente. Entonces, si yo escribo 4 elevado a x, yo los invito a que tomen la calculadora, ¿cierto? Y que prueben, para que ustedes se convenzan, con algún número aquí en el exponente. Por ejemplo, 4 elevado, no sé, a 6, ¿puedo calcularlo? Sí, sin ningún problema.
4 elevado a 0, puedo calcularlo, me va a dar 1, sin ningún problema. Me funciona con los positivos, con el 0, veamos con los negativos. 4 elevado a menos 3, ¿lo puedo calcular? Sí, me da decimal. Entonces me funciona con los positivos, con los negativos, ¿cierto? Y con el 0. Por lo tanto, como no tengo ninguna restricción, una potencia, ¿ya? Una potencia, y esto, grábenselo bien en la cabecita, una potencia siempre, independiente si usted escribe un número aquí positivo o negativo, una potencia siempre le va a dar un resultado positivo, ¿ya? Es decir, mayor que 0. ¿Ya? La potencia siempre a nosotros nos va a dar un resultado positivo. Es decir, yo siempre voy a poder afirmar que 4 elevado a x va a ser mayor que 0. Porque usted, aunque ponga 0 en el exponente, nunca le va a dar 0 una potencia. Esta potencia siempre le va a dar positivo. Usted le pone menos 100, le va a dar un decimal positivo. Pero nunca le va a dar un número negativo. ¿Ya? Y como yo puedo poner tanto números positivos como números negativos, en el exponente nosotros consideramos en la función exponencial, en el dominio, ¿ya? En el dominio, en este caso, de la función exponencial f de x, como dominio todos los números reales, es decir, los positivos, los negativos y el 0. El número que yo quiera puedo escribir acá. ¿Ok? Pero sabemos que el resultado, ¿ya? Que el resultado de esta potencia siempre va a ser mayor que 0. Y los resultados son el recorrido de la función, ¿ya? Que en este caso es desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Eso es algo que usted debe saber, que una potencia, aunque usted le ponga exponente positivo, aunque usted le ponga exponente negativo, en la función exponencial siempre le va a dar un resultado positivo. ¿Ya? Por eso nosotros consideramos que estas potencias son mayores que 0. ¿Ya? Entonces así nosotros podemos calcular el dominio y el recorrido. ¿Ya? Voy a ir a otra función exponencial. ¿Ya? Después vamos a ver el tema del gráfico. Voy a otra función exponencial. Aquí dice que la función exponencial es 2 elevado a x menos 5. ¿Ya? 2 elevado a x menos 5. ¿Ya? Si yo analizo este x, ¿cierto? Puedo poner el número que yo quiera, igual que en la anterior. Por lo tanto, como toda función exponencial, voy a tener el dominio de y en este caso, de y de x, todos los números reales. ¿Ya? Porque puedo poner exactamente el número que yo quiera. Ahora bien, ¿qué es lo que otro que ustedes saben ya de la función exponencial? Que el 2 elevado a cualquier número, al que a mí se me ocurra, es mayor que 0. ¿Ya? Usted puede, pruebe, insisto, si no están convencidos de esto, para que ustedes después se acuerden, prueben. Póngale 100, 1000, menos 1000, ¿ya? 0, y nunca esto le va a dar un resultado negativo. ¿Ya? Por las propiedades de las potencias, nunca le va a dar un resultado negativo. ¿Ya? Ahora bien, se parece, nosotros sabemos que la función, en este caso, y de x, es igual a 2 elevado a x menos 5. ¿Ya? ¿Qué le falta a esto para que sea esto que yo voy a subrayar en verde, para que sea como esto que voy a subrayar en amarillo? ¿Qué le faltaría? El menos 5, ¿cierto? Entonces, vamos a agregar a ambos lados el menos 5. Mayor que, y acá menos 5. Es decir, lo agrego a ambos lados de la desigualdad. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo esto matemáticamente hablando? Yo sé que esto es como difícil de entender al principio, pero ¿qué me está diciendo? Esto es un método, puedo enseñar otro si quieren. ¿Qué me está diciendo esto? Que la función y de x es mayor siempre que menos 5. ¿Ya? Es mayor que menos 5. Por lo tanto, el recorrido, que son los resultados de la función,
el recorrido, es desde el menos 5 hasta el infinito positivo. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte o no? Les voy a decir un método más fácil aún. Esa es la explicación matemática. ¿Pero se entendió esa parte o no? Sean sinceros. ¿Sí o no? O más o menos. ¿Mm? Fíjense en otro detalle. Ese menos 5, profe, ¿coincide entonces con ese menos 5 del recorrido? Sí, va a coincidir. ¿Ya? Porque en la otra teníamos 0, porque acá imaginemos que teníamos un más 0. No estamos sumando absolutamente nada. Por eso, aquí ese 0 coincide con ese en el recorrido. Siempre es desde ese número hacia adelante. Rápidamente, entonces, si quisiéramos calcular el dominio de esta función, ¿cuál sería el dominio? ¿Alguien me lo podría decir así rapidito? Entonces, de esta función exponencial, ¿cuál sería el dominio? ¿Algún intervalo o todos los reales? ¿Mm? ¿O todavía no se entiende eso del dominio? ¿Puedo poner cualquier número ahí en el exponente, el que a mí se me ocurra? Díganlo nomás con confianza. Equivóquense ahora. Mejor que se equivoquen ahora antes que... En todo caso, no creo que se equivoquen. Que se equivoquen en un control. Porque estas preguntas son de controles. ¿Cuál sería el dominio entonces? ¿Mm? ¿Cuál es el dominio de toda función exponencial? A lo mejor se me cayó el internet. A ver. Si fuera así, todos los números reales. ¿Cierto? Todos los números reales. Si es así, no es que si fuera así, es así. Es Es así. así. Sí, no hay más, no hay mucho que pensar en la función exponencial. ¿Y cuál sería el recorrido entonces? Fíjense lo que pinté aquí. ¿Cuál sería el recorrido? Compárela con la otra. Comparemos. Esos son numeritos que están pintados. Son numeritos que están pintados. Menos 4. ¿Ya? Bien. Menos 4 hasta el. Del menos 4 siempre hacia adelante. ¿Ya? Del menos 4 hacia adelante. Eso es. Eso es. Y no hay mucho que calcular en la función exponencial. ¿Ya? Para que ahí. Para que no se compliquen tanto. ¿Ya? Entonces, como les dije el otro día, la función lineal, la función cuadrática, ¿ya? O cúbica, la función exponencial, no tengo ninguna restricción en el recorrido. Ninguna restricción. Siempre mi dominio van a ser todos los números reales. ¿Ya? ¿Con cuáles tengo que tener mucho ojo para calcular el dominio? Con el logaritmo, porque tiene que ser mayor que 0. Ya, estas cositas tienen que aprendérselas, que es el logaritmo que tiene que ser mayor que 0. Con la raíz, que tiene que ser mayor o igual a 0, la condición, y con las racionales, es decir, con las fracciones, que tienen que ser distinto de 0. ¿Ya? Esas son las tres funciones que ustedes pueden preguntar acerca del dominio y el recorrido, las cuales tienen una restricción. En este caso, en la función exponencial no tenemos ninguna restricción, y como vimos ayer, ¿ya? Si quiere ver el video de la función logarítmica que voy a subir mañana, en la función logarítmica tenemos la restricción de que tiene que ser el argumento mayor que 0. ¿Ok? Ahora, para graficar, por lo que yo vi, como les enseñaron a ustedes, es asignarle valores al X. ¿Ya? Primero, hay que entender que la función exponencial, tiene dos posibilidades. ¿Ya? No tiene una tercera o una cuarta opción. La función exponencial, ¿ya? Estaba en la guía por si acaso,
Tiene dos opciones. O me queda hacia arriba o me queda hacia abajo. Es decir, va aumentando rápidamente o va disminuyendo rápidamente. ¿Ya? Siempre, siempre en la parte positiva. Es imposible que a usted le quede abajito del eje X. Es imposible. Entonces, lo más práctico para graficar, si es que le piden a ustedes graficar, es que usted le asigne valores. Yo vi que así lo tenían en los apuntes. Que usted les asigne valores al X, ¿cierto? Por ejemplo, usted sabe que el dominio, que son los valores del X, son todos los reales. Entonces, calculemos, por ejemplo, si el X vale, no sé, 1, por ejemplo. Calculamos la función cuando el X vale 1. ¿Cuál es la función? 4 elevado a X, es decir, 4 elevado a 1. Y eso me da 4. Si el X vale 0, calculamos la función cuando el X vale 0, me queda 4 elevado a 0, y eso me da 1. Y ahí usted puede dar valores, lo lleva al plano cartesiano, ¿cierto? Y la función le debería quedar, ¿cierto?, hacia arriba. ¿Ya? ¿Cuándo le va a quedar hacia abajo? Cuando este número, ¿ya?, el 4, hubiese sido una fracción. ¿Ya? Ahí se van achicando. O un decimal. Si no, siempre le van a quedar hacia arriba. Por si acaso. El 2 elevado a x no es fracción, así que le va a quedar hacia arriba. Y está igual. ¿Ya? Eso en cuanto a la función exponencial. De todas formas, la vamos a seguir aplicando en los ejercicios que vienen. Ya, vamos a los ejercicios ahora de aplicación. Ya, son las 6:30, así. Tenemos una horita para revisar ejercicios de aplicación. Pregunta, y esta es pregunta de control. Número 6. Dice, estaba en la guía. Consideremos, y de control, ¿por qué? Porque esto igual requiere un análisis en los conceptos. Dice, f de x, que también es igual, que también nosotros lo llamamos y, es igual a la función, y esto está anotado así solamente para que se equivoque, es igual a la función 2 más e elevado a raíz de x menos 1. Ya, vamos a trabajar la parte A. Entonces lo voy a anotar, f de x, lo voy a anotar como una función. Ya. Pregunta, ¿alguien sabe qué significa eso? ¿O alguien no lo sabe? Mejor dicho. Euler. Euler. ¿Y qué significa eso? Euler era un caballero. ¿Es un caballero o no? Eso está bien, Euler. Es la letra E, que es un número irracional, que es 2,71828 y más decimales. ¿Ya? Y uno, para no escribir todo eso, escribe la letra E. Tiene muchos significados esto. Tiene varios significados. Otra es la base de un logaritmo natural. Bueno, escribe M, ¿ya? Logaritmo natural, ln, que se entiende que su base no es 10, sino que es E. ¿Ya? Estas son cositas importantes que tienen que saber. ¿Ya? También se conoce como exponencial, se utiliza para la función exponencial. ¿Ya? Y tiene otras propiedades más que más adelante, sobre todo en el otro curso que viene de matemática, también lo va a ver. ¿Ya? Pero eso principalmente se relaciona con el logaritmo natural. ¿Ya? Se relaciona con el logaritmo natural. Porque, miren, acá, donde dice log, la base, este que chiquitito que está acá abajo, es 5, ¿cierto? Tenemos otro logaritmo por aquí, tenemos otro logaritmo. En este, la base, el numerito chiquitito es 2, ¿ya? La base sería 2. En el logaritmo natural, en cambio, la base es como que el logaritmo natural es como que yo lo escriba como log en base E. Eso nunca lo va a ver porque nosotros escribimos logaritmo natural, generalmente. Y aparecen las calculadoras, ¿ya?
aparecen las calculadoras, por ejemplo, yo tengo esta aquí bien sencillita, donde dice log, al ladito aparece LN, y en las calculadoras de los teléfonos igual. Así que, mucho ojo con el tema de la letra E. Por eso quiero hacer este ejercicio, porque está para equivocarse. ¿Ya? Pero considere que es un número, 2, y algo, un número. ¿Ya? Entonces, dice, determine si existe encontrar, esto como el resto, si existe las o la preimagen, ¿ya? De 3. ¿Ya? Es decir, mire, cuando nosotros nos piden las preimágenes, según el concepto de función, nos están pidiendo la X o nos están pidiendo la Y. Si a mí me piden la preimagen, la X o la Y. ¿La X? No sé si parece que escuché despacito. La X, ¿cierto? Porque entonces, si a mí me piden la preimagen de 3, quiere decir que este valor es Y, y al pedirme la preimagen a mí me están pidiendo el X. ¿Ya? Entonces me están diciendo para qué valor de X esta Y es 3. ¿Ya? ¿Para qué valor de X esa Y es 3? Entonces, aquí ahora nosotros tenemos que resolver esto, que se transforma en una hermosa y bella ecuación. ¿Ya? ¿Qué se les ocurre hacer primero? ¿Qué se le ocurriría a alguien que se toma en la prueba, en el control de este ejercicio? ¿Qué se le podría ocurrir hacer? Que no sea copiarla de nuevo. ¿Ya? Acuérdense que con la ecuación la idea es que nosotros lleguemos a X igual algo, ojalá un numerito. ¿Ya? Igual algo. ¿Qué se le ocurre? ¿Mm? Aplicar logaritmo natural. Sí, bien, pero antes de, sería bueno Tengo que despejar lo que, Despejar. lo que se me despejar. Entonces, este 2 lo cambiamos, ¿no? Sería bueno que cambiáramos de lugar ese 2, lo dejáramos acá restando, ¿o no? ¿Ya? Pasar ese 2 restando, ahí. Sería lo primero que a mí se me ocurre, porque nosotros queremos despejar la incógnita que es la X. Así que ahí nos va a quedar 1. ¿Ya? Ya, eso sería lo primero. Ahora sí, aplicar logaritmo. Aplicar logaritmo. ¿Se acuerdan que alguno que haya estado, que un día yo dije, la raíz cuadrada me sirve para mí eliminar el cuadrado o el cuadrado de la raíz cuadrada? ¿Ya? En una ecuación. Cuando yo quiero eliminar esa letra E, lo que nosotros aplicamos es justamente logaritmo natural. ¿Ya? Y hay toda una explicación matemática detrás que no la vamos a hacer ahora, pero si yo quiero eliminar esa E, logaritmo natural, y eso equivale a decir logaritmo natural de 1 es igual a raíz de x menos 1. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el logaritmo de 1 independiente cuánto es la base? Logaritmo de 1 siempre va a dar el mismo resultado, sea logaritmo natural o sea logaritmo log. Logaritmo de 1, ¿cuánto es? ¿Mm? ¿Mm? ¿Cuánto es el logaritmo natural? ¿O logaritmo de 1? ¿Qué número elevado? O sea, E en este caso, supongamos que E vale 2. ¿Ya? Vale 2, y algo. Pero supongamos que aquí E vale 2. E elevado a ¿cuánto me tiene que dar 1? 1. ¿A? A 0, por si acaso.
¿ya? Logaritmo de 1 independiente, si yo tengo base E, si tengo base 10, si tengo base 5, si tengo base 1000, logaritmo de 1 siempre me va a dar 0, por las propiedades de las potencias. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, ahora queremos eliminar la raíz cuadrada, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Elevamos al cuadrado y me queda 0 al cuadrado, que sería 0, y esto me queda x menos 1. ¿Qué hago con ese 1? Lo paso restando, lo paso sumando y me queda x es igual a 1 positivo. ¿Ya? X es igual a 1 positivo. Podríamos comprobarlo. Ya. ¿Se entendió todo este procedimiento o no? No, yo quedé No. hasta, no, ¿Hasta dónde quedó? hasta donde dice 1 es elevado a x menos 1 guión logaritmo natural. Ya. Bien. Estoy de acuerdo. ¿Alguien Profe, quedó más? ¿Ah? sí, yo no Borrémoslo. alcancé a escuchar qué significaba E. ¿Ya? Ya. E, primero que todo, es un número. ¿Ya? Bien. E es un número que se conoce como Euler, o generalmente aparece en la función exponencial. ¿Ya? Nosotros siempre en matemáticas le decimos la exponencial nomás. ¿Ya? Tiene varias propiedades. Primero, que es un número irracional, que significa, es como el pi. No sé si se acuerdan de pi, que vale 3,14159264 infinitos decimales más. En este caso, E vale 2,71828 y varios decimales. Están las calculadoras. Aquí arribita, ahí. Arribita del logaritmo natural, usted lo aprieta y dice E. ¿Ya? E. 2,718281828 y tiene infinitos decimales. Entonces, para no escribir, generalmente en matemáticas, lo que se hace para no escribir un número que tiene infinitos decimales, uno toma una letra, ¿ya? Y se utiliza esa letra para representar un número irracional, igual que la letra pi. ¿Ya? La letra pi se utiliza para representar un número que tiene infinitos decimales, que es el 3,14 y algo. ¿Ya? Eso significa la letra E. Y la letra E se relaciona con el logaritmo natural, ¿ya? Porque existe lo que ustedes conocían como... Está con amarillo. Lo que ustedes conocían como el log, ¿cierto? Por ejemplo, el log de 100. ¿Ya? Y aquí a lo mejor tenía un 5 bajito, aquí a lo mejor tenía un 2, o aquí a lo mejor no tenía nada, que si no tiene nada, recuerde que significa que tiene un 10. Las calculadoras generalmente trabajan con logaritmo en base 10. ¿Ya? Ustedes conocían ese logaritmo. Logaritmo. ¿Ya? Ustedes conocían ese logaritmo. Y existe el logaritmo natural. ¿Ya? Y el logaritmo natural básicamente es el mismo log, pero también se conoce como logaritmo neperiano, sale en algunos libros, pero con la letra E aquí abajito. Entonces, para no escribir log con la letra E abajito, uno escribe logaritmo natural y entiende que la base ya es la letra E, que es como es 2,71 y algo. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Por eso uno utiliza la E exponencial y uno siempre lo tiene que relacionar con el logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, como nosotros estamos encontrando, ¿ya? Tenemos la imagen y estamos encontrando la preimagen, lo que nosotros nos están dando aquí es el valor de y. Necesitamos buscar el valor de x de tal forma que el resultado nos dé 3. Entonces, por eso aquí en el y reemplacé el 3. Y teníamos entonces que despejar esta ecuación, ¿ya? Y lo primero que hicimos fue tomar este 2 que está acá, ese 2, y lo pasamos restando, ¿cierto? Y hasta por ahí habíamos quedado. ¿Ya? Lo pasamos restando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Ya, estamos de acuerdo. Quiero retener esto un poquito. ¿Ya? Ya, ahí sí.
Entonces lo pasamos restando, listo, y 3 menos 2 nos dio 1. ¿Ya? Nos dio 1. Entonces queda 3 menos 2, 1. Entonces 1 es igual a e elevado a raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, logaritmo, y aquí de nuevo me voy a volver, los logaritmos tienen una propiedad, que ustedes nos vieron todas las propiedades de los logaritmos, es el problema, tiene una propiedad que es muy útil, que la vamos a utilizar en los problemas igual, es muy útil esta propiedad, que es, por ejemplo, logaritmo de 2 en base a 2 de, pongámosle aquí 5, ¿ya? Donde aquí hay un exponente, ¿ya? Es decir, el 3 está elevado a 5, y hay una propiedad del logaritmo que es muy útil, que nos dice que esto es lo mismo si yo pesco ese 5 y lo pongo delante. Es decir, digo 5 por logaritmo de 3 en base 2. ¿Ya? Es decir, tomo este exponente y lo escribo aquí. ¿Ya? Esta propiedad de verdad es muy útil y la necesitan para los problemas que están en la guía. ¿Ya? De verdad que esa propiedad es muy útil. Y otra propiedad que también es muy útil es cuando el logaritmo, la base y el exponente son iguales, ¿ya? La base y el exponente, siempre eso a mí me va a dar 1, porque 3 elevado a 1 me da 3. Si yo, por ejemplo, por el contrario, hubiese tenido, no sé, 2 logaritmo de 2 en base 2, también esto siempre da 1. ¿Ya? Estas dos propiedades de verdad que son muy útiles, sobre todo para trabajar función logarítmica y para trabajar ecuaciones que me implican el uso del logaritmo. ¿Ya? Acuérdense de esto. Entonces, como la x está aquí arribita, ¿ya? Y esto nos va a pasar a nosotros en los problemas de más adelante, como la x está arribita en el exponente, sería ideal de que yo la pudiese bajar. ¿Ya? ¿Y por qué uno utiliza el logaritmo? Justamente porque el logaritmo me deja bajar ese exponente. Piénselo de esa manera. Si yo quiero buscar algo que está en el exponente, siempre voy a necesitar el logaritmo. Porque el logaritmo me deja hacer eso. Dentro de las propiedades de los logaritmos, que los logaritmos tienen varias propiedades bien útiles. Pero el logaritmo me deja hacer eso. Me dice, ya, baja el exponente. Entonces, como yo quiero bajar ese exponente, y además la base es e, supongamos que aquí el logaritmo hubiese sido 2, yo utilizo el logaritmo en base 2. Si esto hubiese sido un 10, yo utilizo el logaritmo en base 10. Si aparece una letra e, entonces utilizamos el logaritmo en base e, que es logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que... Aquí. Fíjense lo que pasa. ¿Ya? Miren, lo voy a escribir completo. A ambos lados, cuando uno escribe el slash, ¿cierto? Uno hace lo mismo a ambos lados de la desigualdad. Es decir, aplica el logaritmo en el 1 y aplica el logaritmo acá, ¿cierto? A la derecha y a la izquierda. Entonces yo debería haber escrito logaritmo de 1 y por otro lado, logaritmo de e elevado a raíz de x menos 1. Ya, hasta ahí. ¿Se entiende eso? Que yo escribí el logaritmo en ambos lados. ¿Sí? Ahí sí. ¿Sí, cierto? ¿O todavía no? ¿Por qué ocupé el algoritmo natural? El algoritmo natural simplemente porque estaba la letra E. ¿Ya? ¿Sí? Si hubiera sido un número, entonces logaritmo solo, ¿verdad? ¿Ah? Si hubiese sido un número. Exactamente. Si Ya. hubiese sido un número, como va a pasar en otro caso, claro, yo utilizo otro logaritmo. En este Ya, caso yo tengo que utilizar, me conviene a mí utilizar logaritmo natural y es por lo que voy a explicar ahora. Igual que como dije aquí, los logaritmos tienen esa gracia de poder tomar el exponente y bajarlo. ¿Ya? A ver, lo que vamos a hacer aquí es decir, gracias logaritmo, porque lo que yo necesitaba era justamente bajar ese exponente.
¿ya? Justamente bajar ese exponente y escribir raíz de x menos 1 por logaritmo natural de e, que fue lo que hice antes cuando bajé el 5, ¿ya? Y eso gracias al logaritmo. Por eso cuando uno quiere resolver una ecuación donde el x está en el exponente, aplicar logaritmo es muy útil, ¿ya? Aplicar logaritmo en ambos lados. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo estos logaritmos? ¿Ya? Si no lo sabe calcular, utilice la calculadora, mire. Póngale en la calculadora, y esto lo dije hace un ratito, logaritmo de 1. Logaritmo de 1 le va a dar 0. Logaritmo de 1 siempre le va a dar 0, independiente de la base que sea. Entonces aquí le vamos a poner 0. Raíz de x menos 1 por logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e. Así, también nos da 1. Nos da 1. ¿Por qué? Por la propiedad que yo dije aquí arribita. Si yo tengo 2 y 2, me da 1. Si tengo 3 y 3, me da 1. Y por 5, sigue siendo 5. Entonces, a la larga, lo que uno hace en esto es como si lo eliminara. Porque 1 por 5 va a seguir siendo 5. Así que no es necesario que lo escriba. ¿Ya? Fíjense lo que pasa acá. Yo sé que esto está enredado, chicos, pero de a poco. Fíjense lo que pasa acá. Que aquí yo tengo, en el logaritmo natural, tengo una e que está escondidita, e con e me va a dar 1. Y por la raíz, sigue estando la raíz. En el fondo es como que yo lo haya eliminado. ¿Mm? ¿Se entendió eso? Siempre tengo logaritmo. Pruébenlo si quieren, en una calculadora científica. Logaritmo de 5 en base 5, 1. Logaritmo de 100 en base 100, 1. Logaritmo de e con e, 1. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí? ¿Quién era? No sé, no desconocido. Ya. Por eso es que se aplica el logaritmo, para poder bajar el exponente. ¿Ya? Entonces, como ahora lo que nos está molestando es la raíz, ¿ya? Y además cuadrada, lo que hace uno en la ecuación es decir, apliquemos el cuadrado en ambos lados. Entonces me queda 0 al cuadrado es igual a raíz de x menos 1, pero al cuadrado. ¿Por qué? Porque como lo dije una vez, la raíz con el cuadrado se simplifican. 0 al cuadrado es 0 y me queda 0 es igual a x menos 1. Ahora es cosa de tomar ese 1, pasarlo acá positivo y me queda 1 es igual a x. O x es igual a 1, ¿ya? Que es lo mismo. ¿Ya? Que esa es como la manera correcta de escribirlo. Por ahí sí o no. Es decir, según lo que nosotros encontramos, si el x vale 1, el resultado de esta función a mí me debería dar 3. ¿Ya? Según lo que nosotros encontramos. Si el x vale 1, el resultado de esta función a mí me debería dar 3. Si gustan lo comprobamos. ¿Ya? Para que sepan cómo se comprueba. ¿Ya? Ojo con lo que estoy diciendo. Según lo que yo encontré, entonces, si el x vale 1, el resultado, el y, debería ser 3. ¿Ya? Que nosotros partimos sabiendo eso. Veamos, ¿cuánto vale el y? Si el y se calcula mediante la fórmula o la función 2 más e elevado a raíz de x menos 1, pero utilizando como valor del x 1. Calculemos. 2 más e elevado a 1 menos 1 me va a dar 0, ¿cierto? Y raíz cuadrada de 0, 0. Entonces me queda e elevado a 0. ¿Mm? Todo número elevado a 0 es 1. Independiente si usted tiene 1000 elevado a 0, le da 1. Si
Este tiene 400 elevado a 0, elevado a 1. 2 elevado a 0, 1. Por lo tanto, el I me dio 3. Está correcto nuestro ejercicio. ¿Sí o no? Sí. Pregunten nomás. ¿Ya? Profe, ¿qué letra era ese ejercicio? Este es el 6, letra A. ¿Ya? Este es el 6 de la guía. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Es el 6 de la guía. Profe, Entonces, una consulta. diga. Es que lo estaba revisando ahora y ¿Mm? cuando usted tiene el I arriba y abajo puso el 3, ¿Mm? yo no alcancé a estar en esa parte, entonces no vi de dónde sacó ese 3. Lo otro ya lo entendí, pero... ¿Aquí arribita? ¿Aquí? No, mire, abajo, abajo, abajo. Ahí, arriba está el I, al principio está abajo puso el 3. ¿Aquí? Aquí. No. ¿Aquí? No, ¿Ahí? acá, ahí, sí. Ahí. Ah, ya. ¿Por qué? Eso no alcancé a ver. Ya. ¿Por qué? Mire, aquí está, y la respuesta está en la pregunta, en el enunciado. Determine si existe encontrar, determine si es que existe, ¿ya? Determine si es que se puede, a eso se refiere si es que existe, la o las preimágenes, es decir, recuerde que las preimágenes eran los del dominio, es decir, los del X, Ya, y ahí está el 3. ¿ya? De, ¿sí? 3. Ya. 3, es decir, el 3 Y- es la imagen, es decir, el valor de I. Ya, ¿Ya? capté, capté. Entonces, por eso yo aquí, como f de x vale I, y la I es 3, La yo tenía aquí le ya. puse 3. Ya la Perfecto. tenía por la información. Ya, perfecto, profe. ¿Ya? Ya. Pasemos a la B. O sea, al ejercicio B, por si acaso. ¿Ya? Pasemos al ejercicio B, a la parte B de lo mismo. Determina el dominio y el recorrido de la función. Es decir, utilicemos la misma función. 2 más e elevado a raíz de x menos 1. ¿Ya? El dominio. Esta función yo la puedo considerar como exponencial. ¿Cuándo se considera una función como exponencial? ¿Qué tienen en común las funciones exponenciales? Aquí si yo las miro, por ejemplo, en el ítem 4. ¿Ya? Lo que tienen en común las funciones exponenciales, por si acaso, es que la x está en el exponente. Por eso se llama exponencial, porque el exponente es el que varía. ¿Ya? Por eso se considera función exponencial. Ahora bien, ahí está. Ahora bien, ¿yo podría considerar esta función como exponencial? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el x está en el exponente. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esta función es una mezcla entre la función exponencial y la radical. Es decir, aquí yo tengo dos funciones funcionando al mismo tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Si este ejercicio de verdad, si fuera yo se los pondría en la prueba. O en el control. De verdad, aquí tengo dos funciones funcionando. Ojo. Entonces, yo podría considerar esto como una función exponencial, y como toda función exponencial, decir que el dominio son todos los números. Ay, me faltó la f ahí. El dominio de f de x son todos los números reales. ¿Ya? Hasta ahí podríamos estar en lo cierto. Ya, guardemos eso. Pero además, esto tengo que cruzarlo con la siguiente información. ¿Ya? Entonces, el dominio, aquí lo vamos a... No vamos a poner f de x. Pongamos que el dominio, nosotros podríamos pensar que es todos los números reales, por ser función exponencial, ¿cierto? Por ser exponencial. Pero además, tenemos que tener cuidado de que en el exponente tengo otra función más chiquitita dentro, que es racional. Es decir, que la parte... No es racional, es radical. Es decir,
que está bien. Por ser exponencial puedo utilizar todos los reales, pero dentro de esa mini función tengo una raíz. ¿Y cuál es la restricción de la raíz? ¿Mm? Que sea mayor que 0, mayor O igual igual. que 0, mayor igual, ¿cierto? Mayor igual. Entonces, nosotros tendríamos que decir, está bien que participen todos los reales por ser exponencial, pero esos reales se tienen que someter nuevamente a otra condición, ¿ya? Que sería que sean mayores o iguales a 0. Es decir, que eso sea mayor o igual que 0. Es decir, si yo paso el 1 sumando, que sean mayores que menos 1. Por eso, finalmente, yo voy a concluir que todos los reales, de todos los reales que puedo trabajar por ser exponencial, solamente voy a elegir, por culpa de esa raíz, a los mayores que 1 o iguales que 1. Es decir, si yo lo escribo como intervalo, por lo tanto, el dominio de la función f de x es igual desde el 1 hasta el infinito positivo, obviamente ambos abiertos. ¿Mm? ¿Qué tal? Ah, no, me equivoqué yo. ¿Dónde me equivoqué? Me equivoqué en una parte, solamente en algo, bien El chiquitito. intervalo tiene que ser cerrado. Exactamente. Bien. Por eso dije al tiro, me equivoqué yo. El intervalo tiene que ser cerrado. Es que en el logaritmo es abierto. Ya, ahí cerrado. Bien. ¿Ya? Sigue mucho ojo ahí. Y fíjense que esto coincide con lo anterior. ¿Ya? Porque el x, es decir, los valores de x son desde el 1 hacia adelante. Cuando el x vale 1, hacia adelante. Es decir, no me hubiese podido dar aquí en el x 0, por ejemplo, porque no es parte del dominio. ¿Ya? Así que mucho cuidado ahí. ¿Ya? ¿Se ha entendido eso? Que entran en juego dos funciones. Esta pregunta está hecha para que alguien me diga todos los reales. ¿Ya? Como les digo, por el hecho de ser exponencial, repito la explicación, por el hecho de ser exponencial, claramente son todos los números reales. Pero dentro de la exponencial tengo nuevamente una segunda condición, y esa segunda condición es la raíz. Y esa raíz, recuerden que tenía su propia condición. ¿Ya? La exponencial no tiene condiciones, pero la raíz sí. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es como que, imagínense que en el logaritmo, adentro del logaritmo yo tuviera una raíz. También tendría las condiciones. Que sea igual que 0, mayor que 0, o que sea mayor o igual. Entonces, en el fondo entran a jugar dos condiciones. O que dentro del logaritmo tengo una fracción, una racional. ¿Ya? No tienen ejercicios como ese, más que este. ¿Ya? Donde estén como mezcladas dos. Pero puede pasar. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, Ya. se entendió. Ya. Ahora dice, ¿qué pasa entonces con el recorrido? Y esto es más fácil aún. ¿Qué pasa entonces con el recorrido? Tendríamos dos caminos. Una, el camino largo. Podemos despejar el x, ¿cierto? Y el x ya lo sabemos despejar. O sea, lo podríamos despejar con el logaritmo natural. De hecho, vamos a hacer el camino largo. Ustedes lo ven. Recuerden que el recorrido, una forma de calcularlo siempre es despejando el x, ¿ya? Es decir, si yo escribo y esto lo hicimos antes ya, 2 más raíz de x menos 1, ¿cierto? Tendríamos que partir restando el 2, lo mismo que hicimos antes, e elevado a raíz de x más 1, menos 1, aplicamos el logaritmo natural a ambos lados, y nos queda el logaritmo natural de y menos 2, y aquí acuérdese que me va a quedar la raíz de x menos 1 por
logaritmo de e, es decir, en el fondo, el logaritmo, la e con el logaritmo natural se terminan eliminando siempre. ¿Ya? Entonces, miren, aquí esto me quedaría, tendría que aplicar el cuadrado y me va a quedar logaritmo natural de i menos 2 al cuadrado. ¿Se puede resolver eso? No, no, por si acaso. X menos 1. Y fíjense todo lo que pasa acá. Entonces me queda como fea esta expresión. ¿Ya? Como fea, así, como más 1. Entonces, para que nosotros no tengamos que hacer todo ese trabajo, ¿ya? Para que nosotros no tengamos que hacer todo ese trabajo, quedémonos con el mínimo. ¿Ya? Quedémonos con el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Que cuando el x, ¿ya? Acuérdense, el x es el valor más chiquitito, el 1, que es lo que nosotros acabamos de hacer acá. ¿Ya? Lo que nosotros aquí acabamos de hacer. ¿Mm? Entonces, cuando el x vale 1, ¿cuánto nos da como resultado? 3. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? Sería desde el 3 hacia el infinito positivo. ¿Entendió eso? ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? ¿Cuál sería el recorrido? ¿No? Piénsenlo de otra forma. Miren, en un logaritmo, ¿cuál es la condición del logaritmo? ¿Cuál es la condición del logaritmo? Que eso sea mayor que 0. Es decir, mis i van a ser mayores que 2. ¿Ya? Mis i van a ser mayores que 2. Entonces, el recorrido, anotémoslo así nomás, el recorrido de f, ¿ya? Como tienen que ser mayores que 2, por eso no había dado delante el 3, un ratito, tiene que ser desde el 2 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Es cuando nosotros analizamos el i. Esa es una forma. Esa es una forma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque el 2, como el 2 no lo cuento, es desde el 3 para adelante. ¿Ya? Que tiene sentido con la parte anterior. ¿Ya? Esta es como la parte larga, esta es la explicación. ¿Ya? Pero si usted entiende que este es el valor mínimo, por lo tanto el otro resultado que nos di antes es el mínimo, también va a contar desde ahí hacia arriba. ¿Ya? Preguntas. ¿Qué parte de este del desarrollo no se entendió? Pregunten nomás. Mejor que pregunten ahora. O pasamos a otro ejercicio. ¿Problemas? Sí, problemas. ¿Problemas? ¿Ya? Pero de verdad este ejercicio está ahora una prueba. Igual está, o sea, no está difícil. Para uno no es difícil, pero igual está complicado. Denme un segundo, un minutito. Vuelvo, pero así al tiro, así. Tranquilidad. Vuelvo al tiro. Profe, está en silencio. Ah, perdón. Ahora sí. Ah, menos mal no escucharon entonces lo que dije. Ok, decía que había tomado tanto café que lo necesitaba.
Oh, tantos cafés hoy día en la tarde. Ya. ¿Para qué entonces me sirve el logaritmo en una ecuación? No en una función, en una ecuación. ¿Cuál es la gracia del logaritmo? ¿Para qué yo utilicé acá el logaritmo? ¿Para qué nosotros utilizamos el logaritmo en una ecuación? Cuando tengo que despejar el exponente, ¿ya? Y eso lo vamos a utilizar en los problemas. Es decir, si yo quiero eliminar ese exponente que tengo arribita, o bajarlo, mejor dicho, no eliminarlo, quiero bajarlo, me conviene utilizar logaritmo, ¿ya? Y voy a partir con este problema primero, que es un poquito más corto. Leámoslo. Se invierte un capital, ¿cierto?, a una tasa fija y los intereses se capitalizan periódicamente. Es decir, se suma el capital a la suma obtenida, se reinvierte toda la tasa por otro periodo igual. El capital original, ¿cierto?, se incrementa, ¿ya?, en la fórmula de interés compuesto. Y acá está, formulita de interés compuesto. ¿Ya? Según el cual después de n periodos tiene esta formulita. ¿Dónde? Veamos los datos que tengo. Capital inicial, capital final, capital inicial. Nos dice que el capital inicial es, ¿cierto?, 10 millones, que el capital final es 11 millones y algo, y que la tasa anual, ¿ya?, la tasa anual, importante que sea anual por si acaso, es de 3,5%. Y el tiempo, que en este caso lo vamos a medir en años, porque se nos están preguntando por el tiempo en años, ¿ya?, es la letra T. Vamos a partir anotando, y van a ver para qué me sirve el logaritmo, van a partir anotando los datos. Entonces, capital final, aquí. Capital final es 11.475.000. ¿Ya? 11.475.000. Capital inicial, los 10 millones. ¿Ya? Dice, la tasa, es decir, el interés, el I, la tasa, es de 3,5%. Para efectos de la fórmula, nosotros nunca escribimos el 3,5%, ¿cierto? Sino que lo escribimos en su forma, en su notación decimal. ¿Cuánto sería en decimal? 0, ¿cuánto? 0,35, ¿o no? 0,035. Ya, bien, 0,035. Ya, mucho ojo y no se les va a olvidar ese 0. Entonces lo ocupamos como decimal. ¿Qué otra información tenemos? Y lo que nosotros nos están pidiendo es el tiempo. Cuando se habla de función exponencial, es obvio que ustedes les van a hacer una pregunta de esto. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos están pidiendo el tiempo. Reemplacemos los datos en nuestra fórmula, ¿cierto? Nuestra formulita. Entonces tengo el capital final, que es 11.475.000, es igual a, ¿qué más dice la fórmula? Capital inicial, 10 millones, abro paréntesis, 1 más el I, que lo escribimos como decimal, 0,035, elevado a T. ¿Ya? Entonces, ese valor de T es el valor que nosotros no tenemos. ¿Ya? Similar a esto que estaba aquí, cuando nosotros queríamos buscar el valor del X, que estaba en el exponente, perdón, aquí, estaba el X y el exponente, aquí nosotros queremos buscar el T, perdón, que está también en el exponente. Entonces, vamos a necesitar, sí o sí, en algún momento el logaritmo. ¿Ya? ¿Se entiende eso hasta ahora? Sí, solamente recogí los datos, ojo que hay que tomar el porcentaje como decimal, listo. ¿Ya? ¿Qué es lo primero? ¿Qué sería lo primero que se les ocurre aquí? ¿Por dónde parto resolviendo esto? ¿Dónde me conviene más a lo mejor partir?
Dejando la incógnita aparte. ¿Ya? Entonces, una opción es, lo voy a copiar por si acaso. Ah, no, me equivoqué. Una opción Traspasar es traspasar, ¿qué cosa? los 10 millones. Exactamente. Una opción rápida, es decir, bueno, estos 10 millones, ahí sí, los pongo aquí, ¿cierto? Dividido. ¿Ya? Entonces, ahí tengo una opción. Lo otro que puedo hacer inmediatamente es sumar esto, ¿cierto? Para dejarlo como un solo número, es decir, escribir 1,035. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? En todo lo que hice. No he hecho nada del otro mundo hasta ahora. Pero si hay alguna duda, avíseme. Ya, ahí sí. Está como desordenado. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer además? ¿Ya? Como siguiente paso del ejercicio. Simplificar. Ojo. Que si simplifico 3 de arriba, tengo que puedo eliminar 3 de abajo, siempre y cuando estén al final. ¿Ya? Y me va a quedar 11.475 dividido en 10.000. Y me queda 1,035 elevado a t. ¿Ya? Queremos bajar ese exponente. Y para eso, bendito sea, el logaritmo. Pero en este caso no vamos a ocupar el logaritmo natural, pues ocupamos log nomás. Porque además, ¿por qué le conviene utilizar el log? Solamente porque además después para buscar una aproximación vamos a utilizar la calculadora. No lo intenten hacer esto sin calculadora. ¿Ya? No van a poder. Así que se los digo al tiro. Tiene que tener una calculadora a mano. Por último la del celular. Y después va a ver por qué. Entonces, aplicamos el logaritmo a ambos lados. 11.475 dividido en 10.000 es igual a logaritmo de 1,035 elevado a t. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La propiedad del logaritmo que me ayuda a bajar el exponente es que yo lo puedo escribir adelante, pero multiplicando. ¿Ok? Para eso me sirve el logaritmo. ¿Y por qué? Por eso les dije hace un ratito que la íbamos a utilizar. ¿Ya? Entonces voy a escribirlo de nuevo, pero con este exponente aquí adelante. ¿Ya? Eso es lo que, esa es la gracia del logaritmo. Entonces aquí me quedaría por. ¿Ya? ¿Cómo puedo dejar entonces la letra t solita? ¿Qué tendría que hacer? Como siguiente paso, tomar todo el logaritmo, es decir, esto que está acá, todo completo y pasarlo dividiendo, porque está multiplicando a nuestra incógnita. Y mire, fíjense en lo que nos queda. ¿Ya? Lo que nos queda. Y por eso yo le dije, ¿necesita una calculadora? Sí. ¿Ya? Y nos quedaría todo eso. Ahora, esto como resultado, hasta aquí está bien. ¿Ya? Esto que está acá, me lo estaba apuntando con la manito, esto que está acá es un número. ¿Cuánto es aproximadamente? Ahí tiene que aplicar calculadora, no hay otra forma. ¿Ya? Y hay que ser bien ordenados con la calculadora y tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Alguien que lo pueda sacar, por favor? Igual lo voy a poner aquí para que lo veamos. ¿Ya? Tiene que sacarlo con una calculadora. Es log base. No, como les dije, no hay otra forma. Es 11.000. Creo que daba como 4 ya. 475 dividido en 10.000. Y todo este logaritmo dividido en log 1,035. ¿Ya? Y esto nos va a dar... Ahí está. ¿Ya?
Este es el resultado, y esto si usted lo hace en una calculadora es 3,999 y más decimales. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que t vale 3,999 y más decimales. Es decir, ¿cuántos años necesitamos aproximadamente? 4 años. ¿Ya? Pero como les digo, esto sí o sí tienen que calcularlo con el logaritmo. Y con logaritmo así solito nomás, con base 10. Porque las calculadoras lo que hacen es trabajar con el logaritmo en base 10. ¿Ya? Entonces nosotros nos estaban preguntando por años. Moví esto delante. Nos estaban preguntando por años. ¿En cuántos años se logrará, ¿cierto?, obtener eso, ese capital final, con ese capital inicial, con esas condiciones, ¿ya? A lo largo de aproximadamente 4 años. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Está muy difícil? ¿No? De verdad, tengan una calculadora a mano para tener los logaritmos. O trabajen con la misma que yo utilizo. Que yo, por ejemplo, para poder compartirla, yo utilizo esta calculadora. Ya la del Symbolab que les mostré el otro día. Incluso les puedo mostrar gráfico. Ya es como bien práctica para tenerla en el computador. ¿Mm? Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Algo de esto que no se haya entendido. ¿Por qué entonces necesitamos el logaritmo? Por culpa de ese exponente que está ahí. ¿Ya? Para eso nosotros nos enseñan el logaritmo. Para eso es que uno lo enseña. En este problema, bueno, este ya no lo alcanzamos a hacer hoy día porque este es largo. Ya este lo hacemos el sábado. Pero para este problema es algo muy parecido porque nos van a preguntar a nosotros, ya se los voy a dejar planteado igual, ¿ya? En este problema dice, cuando se someten a tratamiento de radiación las células cancerosas, la proporción de las células sobrevivientes al tratamiento está dada por la función, y aquí lo voy a anotar, está dada por P es igual a E elevado a menos K por R, ¿ya? Donde R es el nivel de radiación, perdón. K es un número, una constante, un número, acuérdense, constante, un número. Entonces, le están diciendo que se ha encontrado el 40% de las células que sobrevivieron cuando R, la radiación, llega a 500. No dice la unidad de medida, pero cuando la radiación llega a 500. Luego dice, ¿cuánto debe ser el nivel de radiación para que solo sobreviva 1%? ¿Ya? Entonces, para poder determinar este 1%, sí o sí necesitamos saber ese valor de K. ¿Ya? Necesitamos saber ese valor de K. Y para saber ese valor de K, tengo que aplicar una ecuación, utilizando el logaritmo, similar a esto. Entonces, como les dice que el 40%, ¿ya?, de las células cancerosas sobrevivieron, ese 40% corresponde a P, 40%. Después lo vamos a transformar en decimal, ¿ya? ¿Ya? Dice además que ese 40% se obtuvo cuando el R vale 500. No tengo el valor de K, pero sí que el R es 500. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Hacer una ecuación para buscar ese valor de K. ¿Ya? Y este 40% lo vamos a dejar como 0,4. ¿Ya? Entonces lo mismo, se trabaja de la misma manera que como hicimos este que tenía el E. ¿Ya? Como aquí nuevamente tengo la incógnita en el exponente, tengo que aplicar logaritmo, tengo que sí o sí aplicar logaritmo. Y además, logaritmo natural porque la base es E. Entonces, es decir, aplico logaritmo natural
a ambos lados, logaritmo natural 0,4 más es igual a logaritmo natural de e elevado a menos k por 500. ¿Ya? Logaritmo natural de 0,4 es un número decimal, por si acaso. Otro detalle importante, si es que a ustedes se les ocurre en algún ejercicio calcular el logaritmo, y por ejemplo alguien me dice, profe, pero el logaritmo de 0,4 lo puedo poner en la calculadora, fíjense todos los decimales que les va a dar. No lo calculen hasta el final, déjenlo así nomás. Si ustedes quieren encontrar un valor bien exacto, no lo calculen hasta el final, a menos que sea uno exacto. ¿Ya? Aplicamos entonces la propiedad del logaritmo, es decir, la que me permite bajar el exponente. Me quedaría logaritmo natural de 0,4 es igual a menos k por 500 o menos 500k, como quiera escribirlo, por logaritmo natural de e, que sabemos que eso es 1. Por eso, y al multiplicarlo por 500 sigue siendo 500, y lo puedo eliminar. ¿Ya? Si quiero saber el valor de k, ¿qué puedo hacer? Multiplicar por menos 1, ¿cierto? Para que me quede menos logaritmo natural de 0,4 es igual a k por 500. Y ahora pasar el 500 dividiendo y me queda menos logaritmo natural de 0,4 entre 500. Y ahí está el valor de k. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, no? Profe, y cuando pueda subir a clase, porfis, para volver a verla. Y... Sí, por supuesto. Ahora, de este valor igual se puede encontrar una aproximación, pero también pasa lo mismo que con el otro. Obviamente este resultado no lo va a encontrar así, ni a los ojos, ni nada. Tiene que ponerlo en una calculadora. ¿Ya? Sería entonces menos logaritmo de 0, logaritmo natural de 0,4 dividido en 500. Y da 0,0018 y más decimales. ¿Ya? Entonces ustedes pueden encontrar un valor aproximado, lo más cercano posible. ¿Ya? Pero no hay otra forma. Y esa es la gracia, eso es el propósito de los logaritmos. ¿Ya? Espero que les haya servido. El sábado igual nos vemos, vamos a trabajar en más problemas. Ya podemos hacer este problema nuevamente, más lento, con más calma, y respondiendo a la pregunta, porque aquí todavía no respondemos a la pregunta, y podemos hacer otros problemas de la otra parte de la guía, pensando en la prueba que se les viene. ¿Ok? Ok, profesor. Bueno, profe. Ya, nos vemos entonces el sábado. Mañana voy a subir la clase, por si acaso. Mañana voy a subir las dos. ¿Ya? Profesor, ¿el sábado a qué hora es? Se me olvidó. A las 12, sábado A a las las 12. Ya, Ustedes profe. tienen control el sábado, ¿cierto? Sí, Sí, Ya, profe. ya, ahí nos sí. vemos el sábado entonces. Ya. Sí, nos Adiós. vemos. Que estén bien. Igual ustedes, adiós.